Hola, me llamo Luis Nuño y soy catedrático del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones. A continuación os voy a explicar el concepto de escala mayor en música. Lo que nosotros conocemos como música, la denominada música occidental, está basada en algunos principios básicos. El primero de ellos es el concepto de octava y su división en 12 partes, lo que equivale a decir que utilizamos 12 notas para escribir la música. Ahora bien, cuando queremos componer música necesitamos saber qué notas son afines entre sí. Entonces debemos hacer esa búsqueda de afinidad entre notas, con lo cual llegaremos al concepto de tonalidad mayor y escala mayor. Se trata de un conjunto de 7 notas que son muy afines entre sí y que forman un conjunto muy versátil y completo. Para encontrar notas afines a una dada podemos utilizar el abaco musical, que es este disco que tengo aquí. Entonces, si partimos por ejemplo de la nota Do, este disco nos muestra sus primeros armónicos, los 10 primeros, aunque nos vamos a quedar con el armónico 1, que es la propia nota, luego el armónico 3, el armónico 5, y nos vamos a olvidar del resto de armónicos porque quedan más alejados de la nota inicial. Para buscar otras notas afines al Do, entonces lo que haremos es irnos a la siguiente nota más afín al Do, que es el Sol, y buscar los armónicos de esa nota Sol, que vemos que son el Re y el Si. Es decir, hemos partido de la nota Do, hemos buscado sus primeros armónicos, el Mi y el Sol, aquí están dispuestos de forma ordenada según su altura, aunque después del Do la nota más importante o más afín a ella es el Sol, su armónico 3. Entonces nos hemos ido a esa nota Sol, el armónico 3 del Do, y hemos buscado los armónicos del Sol, que han resultado ser Si y Re. Esto que hemos hecho en sentido ascendente, podemos hacerlo en sentido descendente, buscar una nota por debajo del Do, cuyo tercer armónico sea el Do. Esa nota es el Fa. Si utilizamos de nuevo el abaco musical para encontrar los armónicos del Fa, veremos que las notas a añadir son el Do y el La. Llegamos así a este conjunto de notas, que aparentemente hay 9, pero 2 de ellas están repetidas, por lo que en realidad son 7. Esas 7 notas constituyen la tonalidad de Do mayor. Tonalidad de Do mayor porque hemos partido de la nota Do. Esas notas ahí están desordenadas. Si las ordenamos según su altura, lo que encontramos es la denominada escala de Do mayor. Las escalas mayores las tenemos en el abaco musical también, en otro de los sectores. Aquí, por ejemplo, tenemos representada la de Do mayor, que coincide justamente con las notas naturales, pero podemos buscar cualquier otra de las 12 escalas. Por ejemplo, la escala de Re mayor la tenemos aquí, Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do sostenido y Re. Aquí aparecen 2 notas alteradas. La importancia de las escalas mayores es enorme, empezando porque, aunque sabemos que hay 12 notas para escribir la música, en realidad solo tenemos 7 nombres para ellas. Son los 7 nombres correspondientes a las notas de la escala de Do mayor, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. El resto de notas se denominan alteradas y, por ejemplo, en el piano hay una clara distinción entre ellas. Las notas naturales corresponden a las teclas blancas y las notas alteradas a las teclas negras. Otro factor de importancia es que la mayoría de las canciones populares y no tan populares están compuestas en una tonalidad mayor. El pentagrama, que es el sistema que utilizamos para escribir música, está diseñado precisamente para escribir de forma cómoda en tonalidades mayores. Si nosotros ponemos un pentagrama con una clave y una armadura, a partir de ahí todo lo que escribamos serán notas de una tonalidad mayor si no utilizamos alteraciones accidentales. La construcción del piano, como hemos visto, está basada también en la escala de Do mayor, y el piano es el instrumento más completo que tenemos. Otros tipos de instrumentos que denominamos diatónicos, como son algunos tipos de flautas, armónicas, arpas, xilófonos, muchos instrumentos de juguete, contienen únicamente las notas de una escala mayor, generalmente la de Do mayor. El término octava también proviene de la escala mayor. Si partimos de un Do y recorremos todas las notas naturales hasta llegar al siguiente Do, el segundo Do es la octava nota de la serie, y de ahí proviene el término octava. Los términos tono y semitono también provienen de la escala mayor, a partir de la diferencia de altura entre 2 notas consecutivas dentro de esa escala, y cuando estudiemos los intervalos, es decir, la diferencia de altura
entre notas, veremos que esos intervalos se denominan también basándonos en la escala mayor. Como conclusiones podemos decir, en primer lugar, que una tonalidad mayor es un conjunto de 7 notas muy afines entre sí y que ese conjunto es muy versátil y completo. Se obtiene partiendo de una nota inicial que llamamos tónica y de sus primeros armónicos, el 3 y el 5, después buscamos las dos notas más afines a ella, por encima y por debajo, y los primeros armónicos de ellas. Con eso llegamos al sistema de 7 notas, en principio están desordenadas y constituyen la tonalidad mayor. Si ordenamos esas notas según su altura, lo que obtenemos es la correspondiente escala mayor. También hemos visto que la importancia de la escala mayor es enorme, tanto en composición como en teoría musical y como en la construcción de instrumentos. Pueden encontrar toda la información en la página web ruedaharmonica.com. Muchas gracias por su atención.